Muy bien, entonces pues prácticamente algunos de ustedes me pusieron las definiciones, variaban, pero casi, bueno, iban alrededor de lo que era la introducción de un producto, de un método, un servicio, ¿no? En realidad, si se dieron cuenta, cuando nosotros, ya sea que explicáramos la tipología de la innovación por, digamos, sus áreas funcionales, como puede ser una innovación de un producto, de un proceso, o por las áreas principales, que es, bueno, pues mercadotecnia, etcétera, o por el tipo, ¿no?, de innovación social, filosófica, etcétera. Bueno, también explicaron, algunos también explicaban, por la parte esta de la innovación, pues prácticamente, pues por su impacto. A ver, es que yo creo que alguien, si me pueden ir quitando sus audios para que no se contamine digamos, el audio, por favor. Ah, es nuestro maestro. Ok, vamos a ver. Ya está, muy bien. Entonces, como les comentaba, bueno, más allá de eso, pues prácticamente todo mundo giró alrededor de lo que era prácticamente ese tipo de tipología, ¿no? Pero yo les comentaba que, bueno, si se dieron cuenta, pues prácticamente la innovación es cualquier mejora, o cuando menos así lo pudiéramos ver de manera sencilla, ¿no? Pero que prácticamente nos podemos en un momento dado aplicar, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba que las innovaciones pues, prácticamente están en un proceso evolutivo, ¿no? O sea, si nosotros vemos estas innovaciones como mejoras, prácticamente las mejoras pueden ser pues continuas, por eso están los planes de mejora continua, o pueden ser, digamos, prácticamente pues transversales o longitudinales, ¿no? Entonces, esta innovación como un proceso evolutivo se pueden tener, y lo comentaban, dos opciones en este proceso, ¿no? O sea, innovar en ese proceso continuo de pequeñas adaptaciones o de innovaciones, o que innovemos, digamos, en un proceso de pequeños saltos con adaptaciones, ya sean pequeñas o grandes, pero que la característica principal es que, bueno, el procedimiento, proceso, área funcional, etcétera, o producto que nosotros vamos a mejorar, prácticamente no elimine lo que sería, digamos, la esencia de ese producto, es decir, que se vaya siguiendo, implementando y manejando, pero sin ninguna, digamos, sin ningún salto evolutivo trascendente como para que dejara o deje de funcionar la versión anterior, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, por ejemplo, una innovación en un proceso continuo, longitudinal, y, bueno, a veces no solamente innovamos en ese proceso continuo, sino que a lo mejor también innovamos en procesos que son, digamos, transversales, es decir, con grandes saltos que hacen o que se manifiestan en grandes adaptaciones y que obviamente dejan sin efecto la versión anterior, ¿no? O sea, prácticamente, vamos a ver algunos ejemplos, pero prácticamente dejamos sin efectos algunas cuestiones anteriores, ¿no? Y algunos comentaban que precisamente esas innovaciones pues podían ser continuas o podrían ser estas que se llaman pues disruptivas, ¿no? Entonces, estos procesos, por ejemplo, disruptivos, significa precisamente eso, ¿no? Que nosotros pudiéramos hacer realmente algunas mejoras y que prácticamente, bueno, hiciéramos a un lado la versión original, ¿no? Esa digamos, es la parte de la innovación disruptiva, ¿no? En cambio, la innovación incremental, o en este caso, por ejemplo, lo que era una innovación, digamos, incremental, ¿no?, que sea paso a pasito,
pues prácticamente sí se van mejorando las cosas, pero no hasta el punto de caer en un desuso la la versión original, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la parte bueno, diferencia entre una innovación radical, disruptiva, y otra de incremental, ¿no? Entonces, prácticamente, al tener estas adaptaciones, ¿sí? Las organizaciones con cambios, digamos, pequeños, pueden tener, digamos, adaptaciones, pues, más flexibles, ¿no? Es decir, que las organizaciones que tienen, digamos, unas estructuras flexibles, y que pueden manejar, por ejemplo, cambios estructurales y coyunturales del medio, pues francamente se pueden adaptar más rápido a los cambios, digamos, de estas innovaciones. Y en cambio, las estructuras, por ejemplo, rígidas, pues corren el riesgo de que este proceso innovador como tal, pues fuera más, o sea, resulte más arriesgado para ellos, porque prácticamente si no se adaptan, pueden caer, digamos, en el desuso o, digamos, en la parte de que pierdan, digamos, esa participación, ¿no? Hagan de cuenta que, por ejemplo, algunas cuestiones, por ejemplo, disruptivas que nos dio, por ejemplo, la pandemia, es precisamente, pues, el auge de la educación en línea, el pedir, por ejemplo, productos en línea, el recibir, pues, precisamente esta distribución en línea, y algunas cuestiones como, por ejemplo, en la parte de los transportes, pues, el Uber, ¿no? El Cabify, lo que sea, ¿no? Que es con una especie de taxis, pero, bueno, ya con unas mejoras, digamos, estructurales, porque ya se pueden pedir a través de una aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, al entrar en funcionamiento estas innovaciones en esos procesos, pues prácticamente si una u otra organización está, digamos, compitiendo con ellos, pues pueden o no adaptarse tan rápido como tal. Y en cambio, digamos, las innovaciones que son, digamos, en un proceso más lento, en un proceso incremental, bueno, les da oportunidad a las organizaciones de ir tratando de seguir al líder sin perder, digamos, esa participación en el mercado, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un proceso empresarial, ¿no? Entonces, prácticamente, pues esas mejoras, eh, digamos así a gran escala, o estas grandes, digamos, ejemplos de mejoras o de innovaciones, pues prácticamente, pues determinan, digamos, la competitividad de una organización, ¿no? Pero eso ya, digamos, en un mercado, digamos, competitivo. Pero en un mercado, por ejemplo, vamos a poner unilateral, es decir, que nosotros compitamos con nosotros mismos, es decir, que tratemos de mejorar nuestros procesos sin tomar en cuenta los procesos de la competencia o los procesos de otras organizaciones similares. Bueno, pues entonces vamos a ver que tenemos que hacer este proceso innovador y que a través de generar este proceso que ustedes también me lo trataron de conceptualizar, pues hasta cierto punto de una manera, digamos, correcta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que algunos dijeron que había que tomar en cuenta primero el proceso, luego había que tener, por ejemplo, un fin común, tomar en cuenta, digamos, el capital humano, los recursos, los agentes, y luego ya implementar. Bueno, supongamos que ponemos este proceso innovador en nuestras organizaciones y entonces vamos planteándonos, ya sea de manera individual o de manera grupal, estas pequeñas mejoras o estos pequeños cambios. Cuando nosotros proponemos un cambio trascendental, es lo que les decía, que se convierte, digamos, en un cambio disruptivo de la empresa, es decir, decimos, este proceso ya no nos sirve, vamos a cambiarlo por este otro, y entonces automáticamente pues pierde completamente, digamos, pues valor o uso el anterior, ¿no? Estos incrementos no quiere decir, o los paulatinos no quiere decir que no funcionemos, de igual, vaya, que no funcionemos de manera igual cuando los cambios son pequeños. No, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un software, ¿no? Cuando nosotros tenemos la versión 1 y luego la versión 2, la versión 3, bueno, prácticamente los cambios son incrementales y bueno, podemos seguir usando la versión del software que queremos. Pero llega un momento
en que ya los cambios son tan trascendentales que prácticamente ya tenemos que cambiar toda la versión o todo el sistema, porque esas actualizaciones ya no funcionan en las versiones que tenemos, ¿no? Bueno, pues así prácticamente funcionan todas las organizaciones. Ahora, si tenemos, digamos, esa visión de que prácticamente toda mejora puede ser una innovación, entonces ya también, como decía en las lecturas, ya no solamente nos vamos a centrar en lo que podría ser una innovación dura, como puede ser pues maquinaria, equipo, cuestiones físicas, sino también pues unas innovaciones blandas en la manera de el saber hacer las cosas, el cómo proponer o hacer determinados procedimientos, el tener, digamos, ese conocimiento que nos permita hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa innovación blanda, pues prácticamente, eh, tanto la blanda como la dura la tenemos que gestionar de cierta manera. Pero todas estas mejoras, pues van a servir para que nuestra organización sea más productiva y con eso que sea más rentable y prácticamente más competitiva, ¿no? Entonces, la competitividad en sí es un valor agregado que se adquiere con la constante innovación en cualquier proceso o producto dirigido a la aceptación de nuestros clientes o de los, bueno, clientes tanto internos como internos, ¿no? Entonces, esa competitividad es el valor agregado. Y casi siempre lo aumentamos en base a las innovaciones, ¿verdad? Solo se es un producto, y solo se es productivo, perdón, innovando, y solo se es rentable innovando. Solo se es competitivo innovando y la productividad genera rentabilidad y la rentabilidad genera competitividad. Entonces, si es así, digamos, esa cadena de valor, pues prácticamente nosotros debemos pensar como empresa o como organización que si queremos ser más competitivos, tenemos que trabajar estas innovaciones, al grado que sea y de forma paulatina, forma rápida, pero tenemos que irla trabajando en toda la organización, ¿no? Entonces, esta relación hace de la innovación un elemento clave que responde, digamos, a esta aceptación de estos cambios, ¿no? Muy bien. Obviamente que esta innovación debe ir acompañada de la identificación de la oportunidad que representa para un cliente o para un tercero. Entonces, esta innovación debe ir acompañada de la oportunidad de aceptación. De nada sirve tener una buena innovación si vemos que nuestro cliente o nuestro tercero prácticamente no la van a utilizar por complicada, por compleja, por costosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nada sirve tener una innovación de ese tipo si no puede, digamos, adaptarla a un tercero. En este caso, un tercero interno o un tercero externo, ¿no? Entonces, las innovaciones, obviamente, de que tienen que estar pensadas en la funcionalidad de quién lo va a usar, ¿no? Ok, entonces, la conceptualización de la innovación requiere variables que formen un tecnoambiente, ¿no? Hablamos de un tecnoambiente como puede ser, digamos, la población que lo va a usar, la economía exactamente, bueno, pues los aspectos económicos, financieros para implementarlo, el grado de información tanto educativa como instruccional para llevarlo a cabo, o sea, no solamente para realizarlo y transmitirlo, sino para que también las personas lo adapten y lo utilicen, ¿no? Prácticamente el desarrollo el tecnológico, la información, los recursos financieros, etc. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, compramos un aparato eléctrico, inclusive hasta los teléfonos celulares, y viene el manual del teléfono celular? Pero obviamente que ya está tan intuitivo que prácticamente olvidamos el manual y empezamos a aprender empíricamente. Obviamente que si de las funcionalidades al 100% de un teléfono celular nosotros leyéramos el manual, lo ocuparíamos al 100%. Pero ahorita, pues prácticamente nuestro teléfono lo ocupamos un 10, 15, 20, 30%, dependiendo del conocimiento empírico que nosotros tenemos. Pero funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros decimos, bueno, lo único que quiero nada más es una buena cámara, lo único que quiero, bueno, es un canal de comunicación, o tener buena recepción, o tener un teléfono bonito, etcétera, ¿no? Pero no nos ponemos a ver todas las potencialidades que tiene, porque no las usamos. Entonces puede ser un producto muy innovador, pero prácticamente
a menos que sea, por ejemplo, completamente, digamos, necesario, pues prácticamente lo vamos a ver como una innovación gradual, en donde prácticamente ante nuestras necesidades vamos a tratar de buscar el mejor equipo para solventar, ¿no? Bueno, así pasa con muchísimas cosas en donde prácticamente la innovación está, la complejidad está, pero prácticamente nuestro tercero, simple y sencillamente, pues, o está acostumbrado a usar versiones anteriores y nosotros tenemos prácticamente que trabajar en ello, o sea, volver a reeducar a nuestro cliente, volver a capacitarlo, volver a dar esa transferencia tecnológica, esa asistencia tecnológica, o esperar a que prácticamente, empíricamente, eh, el cliente o el tercero conozca y use, digamos, todas esas funcionalidades, ¿no? Entonces, ok, y de repente, por ejemplo, cuando ya vemos que la innovación, pues prácticamente ya llegó a todos y nosotros no la usamos, y nosotros nos estamos quedando atrás, pues es cuando nos damos cuenta que o damos el brinco hacia esos nuevos procesos, productos o procedimientos, o prácticamente vamos a ser completamente, estar completamente desfasados, ¿no? Muy bien, así puede pasar también dentro de las organizaciones, ¿no? Si una organización que nosotros tengamos dentro de este mismo mercado competitivo ya ha aplicado, digamos, esas mejoras, pues prácticamente nosotros en algún momento tenemos que aplicarlas. ¿Por qué? Porque, bueno, simple y sencillamente están siendo más eficientes con ello, ¿no? Bueno, y también con lo que nosotros propongamos, ¿no? Eso nos va teniendo, por ejemplo, un punto de vista de abordar una brecha innovativa, ¿no? En donde el contexto como variable limita o acelera la evolución de la innovación. Es decir, si nuestros clientes están reacios a tener una innovación, digamos, por no querer usar esa complejidad, pues prácticamente la innovación va a estar estancada, ¿no? Entonces, prácticamente ese proceso dentro de nuestra institución o de nuestra organización también tiene que ir acompañada de toda esta parte de educar o asistir en la misma mejora. Si nosotros aplicamos una mejora en el proceso, tenemos que transmitir y sensibilizar el para qué hacemos esa mejora y cómo se debe trabajar, ¿no? Es decir, capacitación, educación, formación, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos que tomar en cuenta porque las propuestas de desarrollo tecnológico que nosotros en un momento dado podemos proponer, pues tienen que ir en función, o complejamente tienen que ir en función del usuario, ¿no? Muy bien. Precisamente este desarrollo tecnológico va creando estas condiciones para innovar. ¿Por qué? Porque prácticamente el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, pues va a condicionar de qué tan rápido, no solamente la idea creativa, sino también los recursos, la formación, etcétera, va a condicionar qué tan rápido o qué tan complejo puede ser la innovación, ¿no? Bueno, entonces, a lo mejor debemos preguntarnos, ¿qué tan suficiente es tener la creatividad, ¿no? Y la capacidad innovadora para generar ese tecnoambiente y lograr un círculo virtuoso de los procesos tecnológicos que generan precisamente ese crecimiento, que puede ser económico o tecnológico, ¿no? O sea, es decir, sí, somos creativos, pero además contamos con los recursos para hacerlo. Entonces, la innovación en ese momento se vuelve un sistema complejo que impacta o que puede impactar el crecimiento de la organización, ¿no? Entonces, bueno, esta conceptualización que ustedes prácticamente me mandaron, pues habla entonces, concretando, de una mejora continua en los procesos o de una mejora continua en los productos que además sean aceptados por el cliente o por el usuario para implementarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros como estudiantes de este programa de posgrado, pues tenemos que guiar todos los análisis que hagamos en las próximas experiencias educativas, pensando en que la estructura analítica siempre será identificar áreas de oportunidad, es decir, hechos, ¿no? O sea, situaciones
que tengan, digamos, una problemática o una oportunidad para proponer soluciones de mejora. Y esa solución de mejora prácticamente va a ser la innovación práctica o la innovación teórica, ¿no? Y obviamente se va a hacer a través de la tecnología. Para en este caso, nosotros tecnología, pues será el uso de las herramientas y las técnicas metodológicas para lograr o para hacer precisamente esta innovación, ¿no? Entonces, me gustó lo que pusieron, prácticamente sí, estaba muy bien la parte también de que esas innovaciones no solamente son a través del tiempo y a través del impacto que pueda tener en las versiones originales, sino además aplicadas, digamos, a las áreas funcionales, que puede ser, digamos, en la parte, por ejemplo, pues mercadotecnia, producción, finanzas, etcétera, o sea, las áreas funcionales, pero también, digamos, bajo el enfoque de la productividad sistémica, bueno, pues productos, procesos, insumos, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues no solamente quedarnos en el plano, pues organizacional, como puede ser una empresa pública o privada, sino también hablamos de que las innovaciones que nosotros propongamos pueden generar innovaciones sociales, ¿no? Pueden generar esa parte de esas mejoras o en la manera, por ejemplo, de comportarse al cliente final, ¿no? O sea, lo que podría ser los públicos de interés, que podrían ser las personas que compran nuestro producto, digamos, la sociedad que está alrededor de nuestra organización, es decir, todos los públicos, hasta el ambiental, el gubernamental, etcétera, que están alrededor de lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa innovación social, pues puede ser creada desde nuestra propia innovación, ¿no? O sea, tener un impacto total que llegue hasta ahí, ¿no? Y también, bueno, hablaban también de lo que era la innovación filosófica, ¿no? Y también la innovación política. Es decir, bueno, obviamente que cuando hay innovaciones sociales cambia la manera de pensar y la manera de identificar o de imaginar, digamos, la razón de ser o prácticamente el imaginario social del contexto en donde estamos, y esa misma innovación social hace que cambie el paradigma filosófico, ¿no? de las personas en la manera de ver, por ejemplo, si estamos construyendo una realidad o si estamos interpretando esa realidad y de qué manera, y obviamente que como somos entes sociales, pues también somos entes políticos a la hora de tomar decisiones, en la medida de que, bueno, si es una decisión o es una innovación, prácticamente quién va a gestionarla, ¿no? Entonces, prácticamente estas innovaciones que empiezan con una idea, pueden volverse inclusive, pues tendencias sociales, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente no hay que menospreciar eh, el alcance de nuestras ideas, por muy pequeñas que sean, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos, todos los ejemplos de los desarrollos tecnológicos que ahorita pues se están dando y que prácticamente hace 5, 10, 15, 20 años, pues prácticamente no los usábamos, ¿no? Inclusive hay algunas cuestiones que por la pandemia, pues prácticamente no usábamos y después de la pandemia se incrementaron, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está pasando es que efectivamente hay algunas cuestiones que coyunturalmente hacen que además se aceleren esas propias innovaciones, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, digamos, lo que vimos en la primera pues, sesión y prácticamente pues la conceptualización que les pedí, es precisamente el que toda esta innovación como tal, nosotros las pensemos como mejoras que podamos hacer. Entonces ya no pensar en investigaciones, o ya no vamos a pensar en investigaciones en donde tengamos que solucionar, digamos, ciertas problemáticas, sino que vamos a pensar que vamos a proponer o vamos a aprovechar oportunidades, ¿no? Entonces eso cambia un poquito el enfoque, un enfoque tal vez un poquito más positivo,
en donde obviamente todos son problemas, pero no tenemos que verlo como problemas, sino como oportunidades. Bien, también estuvimos viendo en la parte del foro, bueno, que entonces, ¿cuál era, digamos, el papel o cuáles eran, digamos, los elementos importantes para realizar esta innovación? Y vemos también que una de las principales, bueno, pues cadenas de innovación surgían con la formación del capital humano, es decir, con el desarrollo, eh, pues, educativo del capital humano. Entonces, el primer eslabón de toda esta innovación, pues obviamente que es la educación, ¿no? La educación, y el segundo, pues prácticamente es la investigación, y de la investigación brincamos a lo que es el desarrollo tecnológico, y del desarrollo tecnológico prácticamente llegamos a lo que es la parte este, de la innovación, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que el primer eslabón es la parte de educación, pues obviamente que nos referimos a la parte de el aspecto disciplinar, ¿no? El aspecto, digamos, objetivo de la idea. O sea, qué es lo que queremos mejorar y a través de qué lo queremos mejorar. Si no tenemos ese conocimiento, pues prácticamente podemos tener la idea, pero no vamos a poder concretarla o no vamos a poder llevarla a cabo. Obviamente que para eso existe la investigación, pero imagínense una investigación que no sepamos de entrada para qué disciplina lo podamos o bajo qué disciplina lo tengamos que desarrollar, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo podría poner de que si nosotros prácticamente necesitamos mejorar, vamos a suponer que mejorar financieramente la organización, ¿no? Primero tenemos que tener una educación financiera en decir, bueno, qué es prácticamente para qué sirve y cómo podemos, o qué mejora, o qué proceso podemos mejorar financieramente. Y después de tener, digamos, esa educación, pues prácticamente eso nos va a facilitar pues, llevar a cabo investigaciones que pueden ser hasta cierto punto prueba y error, hasta encontrar, digamos, un elemento que lo podamos considerar ya, digamos, detonante de un desarrollo, hacerlo ya físicamente, implementarlo y obtener eso, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos. Les comentaba yo también la vez pasada de que prácticamente, pues, lo que nosotros pensamos, en algún momento pensamos que se puede hacer, como si fuera ciencia ficción, en algún momento lo hacemos. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que es el teléfono celular, todo lo que es, por ejemplo, pues la telemática moderna, etcétera, eso salía o se decía o se planteaba en películas antiguas que prácticamente no había nada de tecnología, pero la gente ya se planteaba, digamos, esos retos. Entonces, todo nace de las ideas y después, a través de la educación y la investigación, pues entonces le damos forma a esa idea y vemos cómo se puede plantear, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, en el siglo pasado, dijeron, bueno, que había, por ejemplo, un viaje a la luna, ¿no? Digamos, historia, ¿no? En una novela, ¿no? Famosa, en donde había un viaje a la luna y prácticamente, pues, la humanidad ni siquiera había llegado a la luna. Entonces, al leer esta historia del viaje a la luna, bueno, pues la gente empezó a decir, bueno, esa es la idea, llegar a la luna. Y entonces hay que ponernos a investigar el cómo llegar a la luna. Obviamente que primero tuvo que haber surgido la idea, ¿no? Entonces, prácticamente hay que estar cultivando la idea y no ponernos a pensar si es viable, si no es viable, si es factible o no es factible. Bueno, pues en algún momento, a través de la educación, la podemos hacer viable y factible, ¿no? Muy bien. Entonces, esa parte viene de la primera sesión de lo que conceptualizamos así como una innovación. Entonces, prácticamente, ¿por qué empezamos con hablar de la innovación? Y después hablamos en este segundo tema, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? Prácticamente porque todo debe surgir de la idea creativa, ¿no? O de la propuesta de querer mejorar algo. Es decir, nos planteamos una mejora, no sabemos cómo hacerla, creativamente no sabemos
exactamente qué hacemos o qué vamos a hacer, ni tampoco sabemos exactamente con qué lo vamos a hacer o con qué metodología o con qué recursos, etcétera. Pero tenemos la idea. Pero ¿cuál es la idea? La idea no es, digamos, la concepción de esa innovación, sino la idea es la mejora de un proceso, de un producto. Entonces, el carácter, por ejemplo, innovador de nosotros no significa que nosotros tengamos una idea de hacer, por ejemplo, un teléfono todavía más chiquito o un teléfono todavía pues, más durable o un teléfono, digamos, irrompible, etcétera, ¿no? O un teléfono completamente más barato. Prácticamente, esa es la idea creativa, el que la vamos a ver, digamos, cuando lleguemos al tema de la creatividad. Ajá, bueno, puede ser. Pero entonces, ¿cuál es la mejora? ¿No? O sea, a lo que yo explico es que, bueno, no necesito, yo la mejora es que necesito un teléfono que pese menos, un teléfono que guarde en cualquier lado, un teléfono que todos puedan usar, un teléfono que no me deje tirado. Es decir, voy a pensar primero en la mejora, o sea, podría decir que quiero un teléfono mejor, y entonces creativamente puedo decir, si tú quieres un teléfono mejor, entonces puede ser un teléfono más liviano, más durable, más bonito, con más capacidad, etcétera, y entonces creativamente le vamos dando cuál es la funcionalidad que nosotros vamos a desarrollar a través de esta educación, investigación y desarrollo. ¿Sí me explico? Bueno, hasta aquí, bueno, prácticamente era, digamos, lo que se quería en la primera sesión, que ustedes llegaran a esa conceptualización de que ustedes tienen que ir trabajando primero en la mejora de un proceso. Primero pensar qué es lo que queremos mejorar y después pensar cómo y a través de qué, ¿no? ¿Sí se entiende, maestros? Sí. Sí, entendido. Así Todo muy es, claro. entendido. Muy bien. Cualquiera de ustedes se me puede decir, por ejemplo, bueno, la maestra Liliana, Selena o Ashley, si me pueden decir ahorita, por ejemplo, una mejora que se les ocurra. ¿Cómo de en qué aspecto? Sí, o sea, una mejora que tú te imagines de un producto, de un proceso o de un procedimiento. O sea, prácticamente para que nosotros digamos, bueno, primero hay que pensar en una mejora y después vemos el cómo y cuándo, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? Por ejemplo, ya sea en tu institución, en tu organización, en tu entorno, en tu sociedad, etcétera. ¿Qué es lo que tú quisieras o qué pudieras mejorar? Que quisieras mejorar. Bueno, sería como ejemplo mejorar, no sé, la receta de alguna comida. ¿La qué, perdón? ¿La qué, perdón? Maestra, no la escuché. ¿La qué de la comida? La receta de una comida. Ah, ok, la receta de una comida. Bueno, La receta de una comida. bueno. Nosotros lo que quisiéramos hacer, o sea, la mejora, obviamente que la mejora que nosotros estemos pensando es, digamos, mejorar una comida, ¿no? Mejorar una comida, tener una buena comida, mejorar una comida, etcétera. Ok, esa sería, digamos, que la idea innovadora. Ahora, nos imaginamos, por ejemplo, una comida que pueda ser, digamos, aceptada o que sea más rica o que prácticamente todos la quieran, ¿no? Muy bien, esa es la mejora, esa sería la innovación. Muy bien, después pasaríamos, digamos, a esa parte creativa de cómo mejorarla? Es decir, vamos a mejorarla en su sabor, vamos a mejorarla en su presentación, digamos, en la parte cultural, en la parte de los ingredientes, en la parte, digamos, del aspecto nutricional, etcétera. Es decir, creativamente, ¿cómo la queremos mejorar? Ya una vez que nosotros decimos, bueno, pues yo la voy a mejorar nutritivamente, o sea, el valor nutricional o prácticamente lo voy a hacer, digamos, con algunos productos
culturales de la región, ¿no? Para que prácticamente sea una comida tradicional, pero además tradicional sana, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya nos ponemos a ver esa creatividad de decir, ok, tenemos que mejorar el sabor, obviamente tenemos que mejorar el aspecto nutricional y tenemos que además usar ingredientes que sean, digamos, culturalmente muy de la región. Ok, entonces ya pasamos al plano de lo que es la educación y nosotros decimos, bueno, la voy a ver desde el punto de vista nutricional. Entonces tengo que ver la disciplina de la nutrición, o sea, la disciplina de, pues, medicina tradicional. La voy a ver desde el punto de vista de la disciplina gastronómica. Ah, bueno, entonces voy a ver si cociendo de alguna manera los ingredientes puedo preservar algún tipo de nutriente que tenga. Ah, bueno, la voy a ver desde el punto de vista estético. Ah, bueno, entonces tengo que hacer, digamos, los colores, la presentación, etcétera. Ok, ya me eduqué en eso. Ahora voy a hacer la investigación. Ah, bueno, entonces en la investigación puedo decir, bueno, cuáles son los productos que son culturalmente de la región, cuál es, digamos, la parte nutricional que debo conservar para digamos, para que lo pueda comer una persona que es diabética, una persona que es hipertensa, una persona que es alérgica al gluten o alérgica a la lactosa o cualquier otra cosa, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a hacer esa investigación y después de esa investigación voy a decir, bueno, pues entonces puedo hacer o puedo proponer la mezcla de esto con esta técnica de cocido, esta técnica de presentación, digamos esta fusión, etcétera, etcétera, y ya presento, digamos, un desarrollo tecnológico que sería, digamos, una receta mejorada. Y ahora voy con un restaurante y le digo, esta es una buena receta, una buena comida, que a todo el mundo le va a hacer bien, está muy sabrosa y aparte se va a convertir en algo muy tradicional de aquí de esta región. Entonces el restaurante dice, perfecto, la asimilo y la pongo en mi menú y en ese momento se convierte en una innovación. Pero si está muy complicado, si está muy complejo, pues a lo mejor o muy costoso o muy difícil, etcétera, va a decir, pues sí me gusta, pero como que no lo voy a poner en el menú. Entonces, ya nuestro desarrollo tecnológico, por muy bueno que esté, no se convirtió en la innovación que queríamos. Pero si la aceptan, que por el costo, que por el valor nutricional, que por el sabor, que por presentación y todo, en ese momento se convierte en una innovación. Y todo eso, pues prácticamente tiene un valor, pues, hasta cierto grado científico, ¿no? Pues muy bueno, porque el hacer o mejorar una simple receta involucró procesos de investigación, involucró disciplinas, ¿no? En el ámbito del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es así como prácticamente empieza el proceso innovador de algo, diciendo o declarando que vas a mejorar. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, entendido. Muy bien. Entonces, también eso sirve para que ustedes propongan a la hora de hacer su desarrollo tecnológico en las materias o en la siguiente materia de proyecto integrado, de proyecto de innovación en tecnología 2, propongan cualquier mejora, por muy pequeña que sea, involucra procesos de investigación e involucra innovaciones ya sea graduales, continuas, radicales o disruptivas, ¿no? Entonces, no tengan miedo de o no piensen que es muy pequeña la innovación o muy, digamos, muy compleja. Ustedes aviéntense a todo. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Entonces prácticamente, bueno, pues de eso se trataba, de esa concepción se trataba, digamos, la primera sesión. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya tenemos esa concepción que es cualquier mejora, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, de mejoras en los procesos, productos, procedimientos, que pueden ser clasificados en diferentes áreas funcionales, etcétera,
que por el tiempo, por su impacto, pueden ser X o Y. Ok, ya tenemos esa idea. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, prácticamente la tecnología, ¿no? Prácticamente la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Necesitamos, ajá, a ver, adelante, ¿sí? Sí, pensé que preguntaba, pensé. No, adelante, adelante, adelante. ¿Por qué piensan que la tecnología? Creo que hoy en día ya es un soporte indispensable para implementar cualquier tipo de innovación, ya que, pues, en la actualidad, como hace usted un rato comentaba, ya la mayoría de nosotros tenemos un smartphone, ya un teléfono inteligente, y creo que tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Que a medida que avanzamos en cuanto a conocimientos, obviamente vamos adquiriendo más habilidades para desarrollar cualquier tipo de innovación, ya sea de innovación tecnológica o innovación en algún tipo de proceso o servicio. Y seguramente tenemos que hacer uso de un teléfono inteligente si es que queremos ofrecer algún producto o servicio a través de unas redes sociales, etcétera, correo electrónico, la publicidad, etcétera. Gracias. Sí, claro, claro. Tú lo has dicho, o sea, prácticamente la tecnología va a ser, digamos, esa herramienta o esa técnica que nos permita construir la mejora, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? Esa es la parte, por ejemplo, de la tecnología, que todo lo que nosotros queramos hacer, ¿sí? Pues prácticamente necesitamos tecnología para hacerlo, ¿no? O sea, necesitamos esa parte de decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este tipo de desarrollo, ¿no? O sea, de tener algo tangible como puede ser esa declaración de hacer una mejora, ¿no? Volverla realidad, ¿no? Volverla, pues algo concreto en este caso, ¿no? Mira, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la tecnología, obviamente que para resolver, pues todo lo que nosotros nos planteamos como mejoras, necesitamos tener un conjunto de conocimientos sobre, primero que nada, el contexto, o sea, esa realidad, ese conjunto de maneras de hacer las cosas, precisamente para transformar esa realidad, ¿no? Este, eh, prácticamente, en este sentido, si queremos transformar una realidad, de pasar cuando hacemos un diagnóstico de algo que podamos mejorar, pues necesitamos ese conjunto de conocimientos, tanto disciplinares como metodológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí interviene lo que llamamos lo que es la ciencia y tecnología, ¿no? O sea, esos dos, digamos, elementos o conceptos que nos van a ayudar precisamente a desarrollar nuestras ideas. Ciencia y tecnología son dos conceptos, y así lo dice prácticamente la bibliografía que les puse, o que la van a leer, porque es la sección 2, ¿no? La ciencia y tecnología son conceptos relacionados pero diferentes. Mientras que la ciencia prácticamente es la sistematización de ese conocimiento, o sea, hablando como sistematización, como algo sistémico, complejo, ¿no? Mientras la ciencia es la sistematización de ese conocimiento que necesitamos en cuanto a procedimientos para adquirirlo, ¿no? Prácticamente la tecnología es el conjunto de conocimientos específicos y procesos para transformar la realidad. Es decir, la tecnología es ese conjunto de conocimientos para hacerlo, el proceso, y la ciencia es la que nos da, digamos, la forma o la manera de hacer las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver si la aclaramos un poquito más, ¿no? Perdón, maestro. Sí. Ahí en la tecnología pudiera ser que esté implícito la automatización para hacer las actividades
ya sea laborales, personales, o sea, facilitarnos las tareas. Ajá, exactamente, facilitarnos las tareas, ¿no? Sí, entonces, bueno, si esa es la concepción, prácticamente lo que es la tecnología es ese conjunto de técnicas, ¿no? De instrumentos, de conocimientos y procesos para el diseño y construcción de objetos, ¿no? O de tangibles o intangibles que puedan satisfacer una necesidad, ¿no? Ahora, ¿en dónde entra la ciencia? La ciencia es el desarrollo de esos conocimientos y procesos. Ajá. Y esos conocimientos y procesos están aplicados a la parte tecnológica, ¿no? ¿No? ¿Sí me explico? Es decir, prácticamente no podemos no podemos, digamos, tener, por ejemplo, esas técnicas y esos instrumentos si no sabemos, por ejemplo, científicamente para qué sirve, ¿no? O científicamente cómo los voy a usar o cómo operan o cómo funciona, ¿no? Entonces, prácticamente, cuando hablamos, por ejemplo, de procedimientos, procesos, estamos hablando de que científicamente necesitamos establecer metodologías, ¿no? Y esas metodologías, pues prácticamente convierten en algo tangible o intangible precisamente esos objetos, ¿no? Para satisfacer esas demandas. Entonces, prácticamente tenemos, por ejemplo, una tecnología formal cuando tenemos, por ejemplo, técnicas empíricas, cuando la técnica empírica comienza a vincularse con la ciencia, ¿no? Y así se sistematiza, digamos, ese conocimiento. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor, por ejemplo, si algunas personas a través, digamos, de los años, de las generaciones, etcétera, han aprendido, digamos, a cosechar, han aprendido a todo el proceso que necesita para hacer prácticamente la siembra y cosechar, digamos, algún vegetal, ¿no? Entonces, ellos tienen una técnica empírica porque ya a través de los años les enseñaron a que tienes que cortar, que tienes que preparar la tierra, que tienes que poner la semilla, que tienes que esperar hasta ciertas épocas, que tienes que regarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, esa técnica empírica se convierte, digamos, en una tecnología formal cuando le empezamos a aplicar el conocimiento, perdón, cuando le empezamos a aplicar la ciencia, es decir, cuando empezamos a explicar por qué hay un ciclo productivo, por qué se le tiene que poner ciertos fertilizantes, o por qué se tiene que preparar la tierra, o por qué tienes que tener una semilla y poner a cierta distancia, y por qué tienes que... O sea, cuando ya empezamos a darle esas explicaciones científicas a esa técnica empírica, entonces ya entra de lleno la tecnología formal, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, la tecnología formal. Perdón, es que me estaban preguntando aquí algo. Ok, entonces, sí se entiende, o sea, cuando nosotros empezamos a vincular la ciencia con la técnica empírica, pues prácticamente ya nace lo que es la tecnología formal. En el caso, por ejemplo, del ejemplo de la receta que comentaba su compañera, ¿no? La técnica empírica sería que, por ejemplo, a través de los años nosotros aprendemos a cocinar, aprendemos la receta y prácticamente sabemos cuánto le tenemos que poner de cada producto, digamos, para preparar X o Y porcentaje o porción de lo que queramos hacer. Sabemos que tenemos que cocinarlo, tenemos que saber picarlo, sazonarlo, etcétera, y tenemos una receta tradicional, ¿no? Ahora, esa es una técnica empírica de cómo cocinar, ¿no? Cualquier persona puede saber eso, ¿no? Cuando empezamos a vincular la ciencia, es cuando decimos, bueno, pues prácticamente para la receta no solamente necesitamos un sofrito, pero ese sofrito tiene que ser, digamos, a tal temperatura, con aceite tal, y que tiene que ser, por ejemplo, tal tiempo. Bueno, y también necesitamos, por ejemplo, una cocción lenta, y después necesitamos a lo mejor
no sé, una técnica de, como puede ser, digamos, una técnica de gelatinado, o puede ser una técnica de espuma, o puede ser una técnica de incorporar los materiales, y no solamente ya existe nada más, pues una hornilla, o digamos un fuego, sino que además, pues ahorita puede ser, digamos, una cocción en un horno o en una estufa, que puede ser de inducción, que puede ser eléctrica, que puede ser cerámica, etcétera, y que además prácticamente, en fin y en fin. O sea, le empezamos a aplicar algunos elementos científicos, obviamente documentados, que sirven para eso, y entonces decimos, bueno, si no quieres perder los nutrientes de un vegetal, primero tienes que sellar. Y así sucesivamente. Entonces, ya empezamos a vincular la ciencia gastronómica con una tecnología formal. O sea, a esta parte de la técnica empírica, y entonces surge la tecnología formal, ¿no? Entonces, esa tecnología nos va a permitir desarrollar nuestro desarrollo, ¿no? ¿Sí se va entendiendo? Sí, maestro. Eh, Sí, entendido. Oiga, Sí, adelante. ¿sí se me escucha? Sí, 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 adelante. Adelante. Maestro Braulio, adelante. Bueno, en lo que está el audio del maestro Braulio, entonces podemos seguir que, por ejemplo, hay dos tipos de tecnología, ¿no? La tecnología blanda, que es la intangible, que por ejemplo hace referencia a lo que son habilidades, actitudes, conocimientos, etcétera, de tipo, digamos, cognitivo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, todo lo que es la tecnología blanda es lo que sabemos hacer, lo que le llamamos, por ejemplo, el know-how, ¿no? El cómo saber las cosas. Definitivamente, por ejemplo, en este caso, pues hablando de la receta, pues tenemos que saber la receta, la metodología de la receta, etcétera, ¿no? O sea, lo que nosotros sabemos hacer. Prácticamente, si yo te doy una receta, a lo mejor no te sale excelentemente bien el guiso. Si yo te doy, por ejemplo, unas semillas, una parcela, etcétera, a lo mejor no vas a saber cosechar. Entonces, bueno, ese conocimiento de cómo saber hacer las cosas, pues es la tecnología blanda. Entonces, perdón. Entonces, entonces, bueno, prácticamente es la tecnología blanda, ¿no? Pero también hay una tecnología dura, que es la tecnología tangible, que es enfocada a aspectos físicos, como por ejemplo, computadoras, máquinas, equipos. En el caso, por ejemplo, de la receta, pues será, por ejemplo, pues la estufa que les estaba yo hablando con sus modernidades, las ollas, etcétera, las ollas, los termómetros, los relojes, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de la parte pues, de la cosecha y de la parcela, etcétera, pues será un tractor, un asador, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente sería eso. Permítame un segundito, por favor. Bien. Entonces, prácticamente, bueno, hablamos entonces de esas tecnologías, tanto la blanda como la dura, ¿no? O sea, la intangible como la tangible. Entonces, prácticamente tenemos de esos recursos estamos hablando que necesitamos, no solamente
la idea, sino también ya el conocimiento, pero también los recursos para llevar a cabo todo eso. Muy bien. Entonces, si la innovación es la mejora continua de los procesos o productos con el fin de obtener una aceptación y una asimilación del usuario, la tecnología son las herramientas y técnicas para hacer realidad esa mejora, ¿no? Entonces, se tiene que pasar de una idea creativa a un desarrollo tecnológico, pasando, digamos, por varias etapas de maduración tecnológica y que van a estar involucradas precisamente este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas etapas? Bueno, prácticamente de esas 9 etapas, había una, o la primera es la investigación. La investigación ya puede ser investigación básica o investigación aplicada y prácticamente sirve para que surja la idea innovadora, ¿no? O sea, para que nosotros ubiquemos, digamos, una oportunidad y podamos plasmar una idea creativa, ¿no? ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí, entendido. Ok. Muy bien. Entonces, prácticamente, el nivel 2 es, bueno, el primer nivel es, digamos, que la investigación básica, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ese tono exploratorio de ver qué es lo que está pasando, etcétera, y que surge esa idea nueva. Después la segunda etapa es, digamos, esa investigación aplicada en donde dices, bueno, si esto está pasando, si esto puede pasar, entonces puede ser aplicado, digamos, a esta organización, a esta entidad, etcétera, ¿no? Después pasamos a un nivel 3, que es la función crítica, es decir, donde prácticamente dices, bueno, ¿cuáles van a ser los elementos que, que voy a tener que usar esos recursos tecnológicos para desarrollarlo? Luego viene otra etapa en donde viene el análisis en laboratorio, es decir, hacer que funcione ese desarrollo, pero en condiciones, digamos, muy guardadas, ¿no? En condiciones, y estamos hablando tanto de lo tangible como intangible, ¿no? Es decir, sin tener influencia de varias variables, ver cómo podría funcionar, digamos, en teoría o prácticamente en laboratorio a nivel prototipo. Luego, obviamente, otra etapa es que eso lo implantemos, esa pequeña mejora, la implantemos o la corramos, ¿no? O sea, como una simulación en un proceso ya un poquito más avanzado. Es decir, que insertemos esa mejora o ese procedimiento en un proceso mayor o en un procedimiento mayor, ¿no? Y la otra etapa, la etapa 6, es verificación que realmente funcione dentro de ese contexto o dentro de ese proceso. Otro nivel es la demostración ya a nivel ya prácticamente de esa prueba piloto, pero no solamente del proceso, sino ya en todo el funcionamiento real de lo que queremos, y obviamente haciendo todas las mediciones. Y el nivel 8 incorpora, por ejemplo, ya un diseño comercial en donde estemos listos tanto en el desarrollo como en cómo se debe usar, cómo lo vamos a transmitir, etcétera. Es decir, todo ese diseño comercial. Y el último, pues prácticamente la puesta en marcha de una implementación ya en algo real, ¿no? Entonces, esos niveles prácticamente los vamos a ir visualizando cuando pensemos nuestro desarrollo más adelante, ¿no? ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Cómo podrían ustedes, por ejemplo, imaginarse, digamos, un proceso en su organización que pasara, a lo mejor no por las 8 etapas exactamente, pero que pasara desde la creación hasta la parte de la implementación? Si alguien me puede dar un ejemplo. Bueno, ¿Sí? Adelante. bueno, es algo que ahorita, de lo que usted comenta,
lo pienso de forma rápida y a lo mejor sin una estructura como tal, pero vamos a pensar que dentro de la organización tenemos un problema de salud de forma general en nuestros compañeros trabajadores. Entonces, creo que ese programa le llamaríamos estar bien o salud completa, etcétera, ¿no? Ajá, Y si vamos a partir de la Bueno, creación, bueno, ajá, adelante, adelante. Ujú. sí, ahora sí me sí, escucha. sí, Braulio, sí te escuchamos. Sí, maestro Bravo, sí lo escuchamos ahorita que termine el maestro, si quiere, interviene. Ajá, sígame diciendo. Ok, y partimos de la creación, bueno, es la idea en que implementaríamos como un programa matutino de activación física, ya sea internamente en algún departamento o área, y en base a eso, pues vamos generando a lo mejor un expediente del estado de salud de cada uno de los compañeros, desde su glucosa, peso, masa, etcétera. Vamos generando ese tipo de información a tal grado que a lo mejor podamos hacer uso de una aplicación en donde nosotros mismos ya podamos alcanzar a monitorearnos y a lo mejor el administrador de ese programa, pues tendría una interlace a través del teléfono y de ellos mismos para ir monitoreando el estado de salud de cada uno. Y claro que ahí se va a ir viendo, me imagino, se va a ir viendo que quienes están cumpliendo, por ejemplo, la rutina diaria de hacer una activación física por lo menos de 10 minutos, a lo mejor educarnos para comer sanamente y eso se va a ir reflejando a lo mejor ya en nuestra presión arterial, etcétera. Toda esa información se va a ir integrando en una aplicación que a final de cuentas quien tenga ese dominio va a ir administrando y supervisando la evolución de cada uno de nosotros hasta llegar a la parte de obtener lo que se había planteado en un inicio, la salud completa o por lo menos mucho mejor que cuando estábamos inicialmente. Es lo que se me ocurre ahorita. Exacto, exacto. Entonces, prácticamente ahí tenemos mucho, mucho por avanzar, ¿no? O sea, ya visualizamos una mejora. Entonces, ahí ya lo único que tenemos que ver disciplinarmente, bueno, cómo implementamos esa mejora. Obviamente, el conocimiento disciplinar va a ir desde la concepción, digamos, de las métricas, o sea, es decir, de la interpretación de las mediciones, ¿no? O sea, ya en el plano, por ejemplo, la interpretación bajo alguna disciplina de salud, ¿no? Pero también, si lo queremos hacer ya todavía más completo, pues tenemos que ver también la disciplina de la parte de quién desarrolla esa aplicación, ¿no? Obviamente, que como vamos a ver más adelante, nosotros podemos hacernos de esa tecnología, es decir, estudiar eso, podemos rentar eso, o sea, contratar eso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente uno puede tener la idea y luego nada más contratar personas que hagan esa aplicación, en donde uno es les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que medir, cómo tienen que interpretarlo, cómo tienen que traer, etcétera, etcétera. Ok, gracias. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, maestro Braulio, pero esto está muy bien. De hecho, está bastante, ¿cómo se llama? Todo ese tipo, por ejemplo, de desarrollos, a lo mejor hasta alguna vez pueden ser hasta disruptivos, porque pues ya prácticamente sacan de la jugada otras cosas que ya se utilizaban y que prácticamente ya no utilizaríamos si tuviéramos una herramienta mejor, ¿no? Muy bien. Maestro Braulio, ahora sí, adelante, ¿por dónde anda usted?
Maestro Braulio. Bueno, el maestro Braulio tiene mala suerte. Ahorita que ya le habían dado la palabra, creo que tuvo problema. Bueno, continuemos entonces. Muy bien. Entonces, eso sí puede ser, ¿no? Obviamente digamos un ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, que eh, prácticamente, si nosotros, por ejemplo, en la actividad 1 conceptualizamos esta innovación como esta mejora continua en los procesos o productos que sean aceptados por el usuario o cliente, en esta actividad que ustedes van a hacer esta semana, pues vamos a conceptualizar lo que es la tecnología como lo tangible o intangible que nos ayuda a concretar la mejora propuesta, ¿no? Obviamente también como estudiantes del programa de posgrado que estamos estudiando, bueno, este constructo va a guiar el análisis de lo que hagamos en otras experiencias, ¿no? Prácticamente lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Que tenemos que identificar áreas de oportunidad a través de una idea creativa, luego proponer soluciones de mejora, o sea, innovaciones prácticas o teóricas, que ya es la idea innovadora. Vamos a buscar también una tecnología que son herramientas y técnicas metodológicas, tangibles e intangibles, que es la idea tecnológica. Es decir, por ejemplo, a veces en el plano administrativo, ¿cuáles son nuestras tecnologías? No solamente las tecnologías duras, sino también las herramientas y técnicas metodológicas. Es decir, la forma en cómo nosotros hacemos investigación, por ejemplo, ¿no? La forma en que nosotros concebimos esa realidad que queremos transformar, etcétera. Es decir, desde el punto de vista epistemológico vemos esa forma de concebir las cosas si las vemos, por ejemplo, de un modo constructivista o positivista, etcétera. En la parte metodológica vemos esas herramientas, por ejemplo, si son cualitativas o si son cuantitativas, etcétera. Y entonces prácticamente todas esas herramientas y técnicas metodológicas dentro de la disciplina de la ingeniería administrativa, pues obviamente que nos van a dar, digamos, el bagaje, ¿no? Para hacer o implementarlo en una tecnología. Lo que no sepamos hacer, prácticamente vamos a decir que en su momento podremos hacer uso de ello estudiándolos, formándonos o rentándolo o prácticamente asociándonos con alguien, ¿no? Entonces, prácticamente las mejoras no necesariamente tienen que ser que nosotros seamos todólogos. Desde ese punto de vista, luego, por ejemplo, todas las mejoras reales, pues tienen que verse desde un punto multidisciplinario. Y desde ese punto multidisciplinario, pues ya sabemos que nosotros tenemos la idea y luego tenemos que hacer, digamos, esa integración de elementos disciplinarios, ¿no? O sea, un equipo disciplinario en donde podamos cada quien poner nuestro granito de arena, ¿no? Ahora, si son, digamos, ideas innovadoras netamente de lo que nosotros sabemos hacer, tanto el plano ingenieril como administrativo, pues prácticamente nosotros no vamos a necesitar de nadie más. No, no importa eso, ¿no? El chiste es que nosotros, digamos, estas mejoras en estas disciplinas, tanto pequeñas como grandes, que nosotros visualizamos qué podemos hacer y que además lo podamos hacer, digamos, en un tiempo, no sé, de 12 meses, ¿no? En lo que dura el programa, haciendo o quitando este cuatrimestre que es para esa concepción de la idea, ¿no? En una parte, por ejemplo, de concebir toda esta parte, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los retos que nosotros podemos tener, ¿no? En esta parte, ¿no? Sí se va entendiendo hasta aquí. Maestro Braulio, me gustaría que usted participara porque desde hace rato ha tenido problemas. Dígame.
Parece que Braulio sí activa su micrófono, pero no sale el sonido de su dispositivo. Algo Sí. le anda fallando a Braulio, ¿eh? Ajá, sí, 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 exacto. Sí. Bueno, o si nos puede, por ejemplo, comentar la idea en el chat y nosotros lo leemos. Bueno, ¿algún otro comentario, por ejemplo, de ustedes? No, maestro, pues está claro que estamos empezando con a conceptualizar la tecnología, ya sea intangible o intangible, y Ujú. como usted dice, a través de las diferentes tecnologías que nos comentó. Exacto, exacto, ¿no? Bueno, van a ver que prácticamente, pues como dices, concepciones que nos cambian un poquito la forma de ver qué es lo que tenemos que investigar. Al fin y al cabo, bueno, la maestría de ingeniería administrativa no es netamente un programa de investigación, ¿va? O sea, prácticamente ustedes se pueden titular con otros métodos, ¿no? Pero obviamente que pues la visión del colegio, y en este caso también del tecnológico, es prácticamente que ustedes también desarrollen esta parte creativa y desarrollen propuestas de mejora. Al final y al cabo, bueno, el perfil de egreso es que el maestro en ingeniería administrativa pueda proponer mejoras en esta área disciplinar, pero prácticamente el área de ingeniería administrativa pues puede caer en cualquier otra disciplina, al igual que educación. ¿Por qué? Porque prácticamente todo administramos y todos son procesos, ¿no? Prácticamente no hay algo que no sea, que no caiga dentro de esto. Sí, maestra Ashley, adelante. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí se escucha, que eso me está fallando un poco el internet. No, sí se escucha, maestra Ashley, adelante. Maestra Ashley, adelante, adelante. Bueno, también tuvo problemas la maestra Ashley, ahorita se vuelve a conectar. Bueno, ¿algún otro de ustedes, maestros? Ok. Bueno, también vamos a ver, prácticamente que al igual que cuando les comentaba yo en el foro de que necesitábamos pues formar el capital humano, es decir, se necesita realmente educación para que nosotros podamos como país hacer los desarrollos tecnológicos pertinentes, las mejoras pertinentes, ¿no? En la parte, por ejemplo, la parte de la tecnología que incluye o que abarca también lo que es educación, ciencia y tecnología, pues teníamos que hacer un análisis de cuál era, digamos, las políticas y sobre todo, bueno, las políticas de la administración federal que van cambiando, digamos, sexenio con sexenio y que ahorita, por ejemplo, tenemos una concepción de lo que es la ciencia y tecnología desde la administración federal y que esa también permea en lo que es el, el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología que dirige el CONACYT y que prácticamente nos va diciendo, bueno, cuáles las directrices o cuáles son los objetivos que prácticamente se vislumbra o que trastoca, pues ahora sí que el modo de actuar de las instituciones educativas, ¿no? Prácticamente
pues ahorita está muy enfocado la investigación a lo que podrían ser los programas nacionales estratégicos, pero también, en este caso, no solamente los programas estratégicos, sino que toquen o que traten de impactar en una quinta hélice, ¿no? Que es prácticamente por ejemplo, pues lo que es el sector ambiental, ¿no? Del medio ambiente, el sector gubernamental, el sector civil, el sector academia y obviamente el sector productivo o empresarial, ¿no? Entonces, nuestras mejoras, obviamente que caen dentro de alguno de esos. Es imposible no caer dentro de ellos, pero hay que darles así también, bueno, un contexto que toque alguno de los ejes prioritarios de los programas nacionales estratégicos, ¿no? Entonces, prácticamente, la concepción, por ejemplo, de la administración federal, bueno, como todo, ¿verdad? Como todo, pues no son buenas intenciones, pero como todo, bueno, son problemas ontológicos o objetivos ontológicos que ya de por sí, pues prácticamente tendrían que ser, digamos, ya obligatorios permanentemente, como puede ser facilitar el conocimiento científico, ¿no? Fomentar la divulgación de la ciencia, coadyuvar en la generación, digamos, con un enfoque de sustentabilidad ambiental, de sustentabilidad social, económico. Sí, sí. Adelante, maestro, adelante. Vaya, hasta que por fin pude encontrarle. Creo que estaba mal configurado mi micro. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Hace rato estaba hablando de la innovación y hacían el ejemplo de lo que es la receta de cocina y toda esa cuestión y aplicar la innovación con la tecnología, que es el siguiente tema, ¿no? Entonces, le comentaba yo, mi vida laboral ha siempre sido las ventas, entonces a lo que yo entiendo o lo que he entendido durante este tema, es acerca de que estamos en cuando se debería entrar la tecnología cuando empiezan las mediciones, ¿no? Y el proceso de innovación, pues es continuo. No sé si estoy Así es, puede ser. enfocado o esa es la idea general. Sí, o sea, por ejemplo, aquí en la medición para la cuestión tecnológica en ventas, ya empiezan lo que son las situaciones visuales con los clientes. No sé si estoy errando para aplicarlo a mi rubro, ¿no? No sé si estoy errando el camino o me regreso. No, va bien, sí. Déjenme ver si entendí. Sí. Entonces, su rubro es, por ejemplo, ventas, ¿no? Es correcto. Ok, y entonces, dentro de esa parte, usted puede, por ejemplo, mejorar, si quisiera, por ejemplo, mejorar productos o procedimientos, ¿no? O procesos. Entonces, bueno, ahí dentro de las ventas, ¿cuál es el proceso de venta? Bueno, contactar al cliente, prospectarlo, contactarlo, enseñarle lo que quieres vender y cerrar la venta, ¿no? En ese proceso, obviamente que hay determinados procedimientos y herramientas que te pueden servir para tener el control de todo esto. Desde lo más básico que puede ser, desde lo más básico que puede ser un cuaderno, una agenda, etcétera, teléfonos, direcciones, correos, etcétera, en donde pongas, por ejemplo, a qué horas vamos a citar a una persona, a qué horas vamos a ver, etcétera, hasta llegar, por ejemplo, a un producto que es, por ejemplo, qué es lo que te voy a vender, o sea, un catálogo, una presentación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene oportunidad de mejoras que pueden ser intangibles, como es el caso de que tú tengas una mejor experiencia en el trato, en qué decir, en cómo cerrar una venta, en cómo demostrarle a una persona confianza, etcétera. Es decir, a tus cualidades inherentes como vendedor,
O puede ser, por ejemplo, tangibles, como pueden ser herramientas tecnológicas o digitales que te faciliten ese proceso de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues las mejoras pueden visualizarse desde cualquier punto de vista, ¿no? No sé si a eso te refieres, Braulio. A eso es a lo que me refiero. Yo creo que lo que son ¿Perdón? ediciones y qué tan productivo estamos haciendo con X producto, ¿no? Es decir, más cantidades de tamaños de los productos con tal de una innovación y mayor. Es como le comento, hay varias empresas que están reduciendo tamaños de productos, están buscando innovación para tener mayor impacto, ganancia en este caso. Claro, claro, porque además, por ejemplo, bueno, sí, hay que buscarle, por ejemplo, una eficiencia en cuanto al producto, o sea, mejorar el producto, mejorar el proceso de venta, mejorar el precio, mejorar la distribución, en fin, o sea, podemos mejorar todo eso buscando precisamente que seamos más productivos, más rentables y más competitivos, ¿no? O sea, sí, definitivamente, por eso le comentaba que esta parte de la ingeniería administrativa, pues prácticamente puede caer dentro de cualquier actividad que nosotros estemos desempeñando, tanto productiva como de otra índole, porque prácticamente todo lleva un proceso administrativo, ¿no? Así es, maestro. No lo Ok, escuchamos muy bien, ok, sí. pero... Sí, pero me queda bastante claro y les pido una disculpa, pero creo que se compagina mi mala señal del y problemas. sí, sí. Bueno, de todas maneras, por ejemplo, una vez que acabe la clase o otro día, todos ustedes me pueden inclusive hablar por teléfono y entonces ya empezamos a hablar de los casos específicos que cada uno vaya a ir pensando. Digamos, porque esto es ya, ahorita es una parte teórica, pero más adelante, pues prácticamente ustedes van a tener que empezar a aterrizar esas ideas, ¿no? Y con todo gusto lo hacemos. También estaba la maestra Ashley que le sacó de la videoconferencia, pero que ya volvió a entrar y quería comentar algo. Maestra Ashley, adelante. Sí, estaba teniendo un poquito de problema. Yo tenía una duda con respecto a la innovación. Por ejemplo, una idea sería, también podría entrar en el ámbito de lo emocional. Por ejemplo, implementar un sistema en una empresa X eh, de ayuda al estrés del trabajador para ayudar a terapias, porque ya a veces hay mucho de eso que el trabajador por el estrés del trabajo o sea, no trabaja bien y pues no hace bien las cosas. Se podría también innovar por ese aspecto. Claro, claro, maestra. Sí, ahí, por ejemplo, bueno, la mejora, obviamente que tiene que involucrar alguna disciplina terapéutica, ¿no? O sea, no sé, fisioterapéutica o terapéutica, en donde, Sí, bueno, como terapia. sí, prácticamente a través de esa atención, pues va a tener una mejora, digamos, en el desempeño el trabajador. Ahora, esa es una disciplina, pero también conjuntando con la disciplina de la ingeniería administrativa, prácticamente esa mejora emocional o física del trabajador se va a ver reflejada en una mejora en el aspecto organizacional. Es decir, en un aspecto, por ejemplo, de un mejor clima de trabajo, en un mejor desempeño físico y mental del trabajador, etcétera. Es decir, vamos a encontrarle una relación, obvio, de el desempeño organizacional de ese elemento, ¿no? Entonces, prácticamente, ahí es donde unimos la parte administrativa con la parte específica de la terapia, ¿no? En donde no me interesa saber las particularidades de la terapia, sino que me interesa saber las particularidades de cómo influye ese tipo de intervenciones en el desempeño del trabajador. Es decir, cómo se siente el trabajador,
cuál será su percepción, cuál será su desempeño, cómo podrá trabajar, digamos, la organización ante esta parte de la salud, no solamente física, sino también mental, etcétera, ¿no? O sea, esa parte es muy importante, es una mejora, ¿no? Y que realmente pues se puede implementar sin ningún problema. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Porque estos ejemplos son interesantes porque vemos la interacción de lo que les comentaba, que no solamente el aspecto unidisciplinar, sino multidisciplinar, en donde lo único que vamos a hacer es que, bueno, vamos a decidir qué tan poquito, qué tan o qué tanto podemos hablar de varias disciplinas, ¿no? Y al final lo que nos interesa a nosotros es el resultado en cuanto a ingeniería administrativa, pero podemos tener igual, por ejemplo, las disciplinas que propicien esa mejora administrativa, como puede ser una disciplina de salud, una disciplina tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, prácticamente ese sería el objetivo, ¿no? Obviamente, en esta fase en esta semana, que lo que les pido es, bueno, hacer lo mismo que hicimos con innovación, pero con tecnología, prácticamente es para que ustedes conciban que no solamente que necesitan esa tecnología para desarrollar algo, ¿no? Sino que ya también vayan pensando qué tipo de tecnología necesitan ustedes. Y cuando hablo de qué tipo de tecnología es qué tipo de disciplina. Es decir, bajo qué óptica disciplinar van a investigar o van a desarrollar lo que proponen. Obviamente, todas van a incluir la ingeniería administrativa, ¿no? Pero aparte de esa, ¿cuál otra pueden digamos, tocar para que de una vez ustedes vayan viendo que si realmente cuentan con esa disciplina y puede ser factible, o que a lo mejor tenemos que hacer alguna sinergia con otra persona, etcétera. Desde un momento les dije que a lo mejor los desarrollos tecnológicos que ustedes proponen pueden trabajarlos de manera individual o pueden trabajarlos de manera colectiva, es decir, pueden hacerlo en grupo. Obviamente que la mayoría de ustedes pues no se conoce y que esto no lo vamos a ver, digamos, concretado hasta que no empecemos a ver entre nosotros cuáles son nuestras disciplinas, nuestros intereses, en qué vamos trabajando, si tenemos un proyecto que puede ser similar o puede ser convergente con otro, etcétera, etcétera. Es decir, ahorita pues desgraciadamente como no nos conocemos, pues prácticamente tenemos que trabajar de manera unilateral, ¿no? Pero a lo mejor ya más adelante podemos unir esfuerzos y hacer un trabajo grupal, ¿no? No pasa nada, puede ser en grupo, puede ser individual, no pasa nada. Pero sí, también ir contemplando no solamente esta parte de la tecnología blanda, sino también de la tecnología dura, es decir, en recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar? A lo mejor una computadora, etcétera, pero hay que también tener en cuenta un recurso muy importante que es el tiempo. Entonces, todo lo que nosotros queramos desarrollar o proponer, vamos a tomar en cuenta que necesitamos o que solamente tenemos unos 12 meses para realizarlo. Digo, para que no dé tiempo de tenerlo completo y prácticamente tener, obviamente, la titulación y todo pues, a través de esto, ¿no? Pero son 12 meses. Entonces, vamos a ver algo que podamos mejorar, pero que además tengamos la suficiente tecnología, o sea, el conocimiento blando o la tecnología blanda disciplinar, pero también la tecnología, pues, dura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que vayamos a necesitar algo más allá de lo que prácticamente estamos. Algunos podrán trabajar en su institución que tienen ahí los recursos disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entendido. Muy bien, muy bien.
Entonces sí se va entendiendo lo que es este enfoque, ¿no? De innovación y tecnología. Obviamente que el siguiente tema, que es la gestión estratégica de la innovación, o de la tecnología, perdón, es precisamente hacer ya esta planeación estratégica del uso de la tecnología. Es decir, ahí es donde vamos a tener que hacer un inventario de, bueno, en qué disciplina soy bueno. Si mi desarrollo tecnológico nada más va a necesitar mi disciplina o alguna otra, si tengo los recursos necesarios para hacerlo, si tengo el tiempo necesario para hacerlo, y después de eso, pues esa planeación tiene que ser, bueno, entonces voy a poner las fases para desarrollar todo esto en un periodo de tiempo de 12 meses, en donde 3 meses, por decir algo, voy a hacer el marco contextual, 3 meses voy a hacer el marco teórico, 3 meses voy a hacer el marco metodológico, y voy a tener, digamos, una propuesta piloto, en tanto tiempo. Y esa prueba piloto, pues prácticamente, a lo mejor ya está lista para que alguien la pueda utilizar, o nos podríamos quedar en el plano nada más de la propuesta, ¿no? Entonces, prácticamente eso lo vamos a ir definiendo en la estrategia tecnológica. Pero ahora, como institución, les adelanto que como organismo, entidad, institución, etcétera, prácticamente si tenemos que mejorar nuestros procesos, si tenemos, digamos, esas reuniones o esa planeación, o más bien, digamos, esos periodos creativos de cómo mejorar lo que estamos haciendo, prácticamente tenemos que gestionarlo en un programa estratégico, ¿no? En una planeación estratégica, pero no solamente de los recursos humanos, ¿no? No solamente de nuestras fortalezas, debilidades, de nuestro cliente, etcétera, sino también de lo que necesitamos para innovar precisamente eso. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, determinar en una organización si necesitamos algún curso de capacitación, si necesitamos alguna formación específica, etcétera, etcétera. Obviamente que durante el proceso de la maestría, pues todas esas, digamos, necesidades de formación, pues obviamente que van a estar enfocadas a lo que son sus materias curriculares, ¿no? Sus materias de los proyectos de innovación y tecnología, etcétera. Es decir, esos van a ser para nosotros esos cursos que necesitamos. Pero supongamos que ya no estamos en una maestría y que ya estamos en una organización trabajando. Lo que necesitamos es ver, bueno, a ver, como equipo, cuál es, digamos, el objetivo tecnológico que nosotros necesitamos tener para desarrollar una innovación. Y formar equipos y formar no solamente la estructura del equipo, sino formar al interior de esa estructura las competencias, conocimientos, etcétera, de ese equipo. Y obtener, ya sea mediante hacer nosotros mismos esa tecnología o comprarla o rentarla, toda esa parte de herramientas y técnicas que necesitamos precisamente para desarrollar eso. No vayamos lejos. Si yo quiero, por ejemplo, pues hacer un plan, o un programa, o una presentación bonita, etcétera, bueno, pues a lo mejor necesito una computadora, a lo mejor necesito un programa de presentaciones, a lo mejor necesito saber o aprender empíricamente o entrar a un curso que me lleve a tener el conocimiento sobre presentaciones, etcétera, ¿no? Pero eso lo tengo que determinar en que yo necesito esto, me va a costar tanto, necesito esto, voy a tener tanto tiempo y así sucesivamente, ¿no? Ese es, digamos, el gran reto y lo bonito de esta parte de innovación y tecnología, porque nos damos cuenta de que lo único que necesitamos, tanto de manera individual, o sea, como organismos empresariales, públicos, etcétera, tanto como países, lo único que necesitamos es prácticamente hacer la declaración de una mejora y luego ver cómo vamos a mejorar. Y que ese proceso sea cíclico, es decir, que sea rutinario, que sea cada X tiempo y que prácticamente ciclo con ciclo vayamos mejorando más. Eso nos va a hacer muy competitivos. ¿Sí? Y de ahí viene precisamente la competitividad, que es hacer cada día más eficientes, más eficaces, tener más efectividad, etcétera. Es decir, día a día tener, digamos,
parámetros de competencia comparados con nosotros mismos de estas partes de eficiencia, economía, equidad, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente, ¿cómo logramos eso? Mejorando en cualquier proceso, área, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer estos procesos, pues prácticamente, como una cultura de innovación dentro de las organizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, eso también para que ustedes, conforme vayan leyendo y vayan haciendo estas actividades, también vayan pensando qué es lo que van a o quieren mejorar dentro de sus organizaciones o dentro de su entorno, etcétera, para que vayamos viendo también, bueno, qué es lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Como les comentaba, no es que ustedes se vayan a titular a través de un proyecto de investigación, pero sí es hacer investigación para que cuando menos ustedes sepan cómo implementar estas mejoras y sepan cómo hacer estas mejoras, ¿no? Bastante claro. Muy bien. Qué bueno que lo dices porque mucha gente piensa que la investigación o que el desarrollo tecnológico es complejo. Obviamente porque nos han vendido la idea de hacer desarrollos demasiado disruptivos, en este caso. Es decir, que tenemos, por ejemplo, digamos, nos piden hacer, por ejemplo, una taza de café. Entonces, prácticamente nos han enseñado a pensar en hacer, digamos, una taza que prácticamente mande a la banca a la taza que tenemos. En lugar de hacer esas pequeñas mejoras día con día de las funcionalidades de las tazas, de los colores, de las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente son pequeñas innovaciones. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Entendido. Muy bien, muy bien. Bastante claro. Yo tengo una pregunta Adelante. acerca de la actividad final. Ajá. Sería como usted dice, un proyecto de investigación, al final se entregaría, pero ¿cómo sería entregarlo? ¿Completo o nada más sería la investigación y desarrollo de la problemática y solución? Sí, en este caso, lo único, o sea, la parte ya final, la integradora final, aparte de hacer el análisis de esta cadena de valor de innovación, investigación y desarrollo, era hacer, digamos, la declaración de una innovación. En este caso, lo único que tenemos que hacer es ese cuadrito, un cuadrito en donde nosotros digamos, ¿qué quiero mejorar? ¿Qué quiero mejorar? En la parte del desarrollo tecnológico, digamos, por ejemplo, ¿con qué tecnología lo vamos a mejorar? O sea, es decir, ¿con qué disciplina y con qué, digamos, pues vamos a ver más adelante con qué herramienta, tanto metodológica como teórica, etcétera, vamos a realizarlo y qué es lo que quiero transformar como realidad. Entonces, realmente son un cuadrito de 3 columnas, que no nos lleva más allá de 200 letras, ¿no? Para que ustedes no anden pensando de que tenemos que desarrollar todo esto. Ahora, estoy hablando de la materia. Lo que sí vamos a hacer es que durante este cuatrimestre y los 12 meses que nos restan, ¿no? Es decir, en todo el proceso de la maestría, vamos a ir desarrollando este desarrollo tecnológico materia por materia para que nosotros empecemos a construir el marco conceptual, el marco teórico, el marco metodológico de la mejora que proponemos para que al final tengamos, digamos, ese proceso ya terminado y ya tengamos, por ejemplo, una propuesta de mejora de algo. Aunque no lo llevemos, digamos, a la parte de la implementación física, porque a lo mejor no depende de nosotros, pero sí a la implementación, digamos, de lo que sería la parte teórica, la medición pues, metodológica, etcétera, ¿no? O sea, como que prácticamente la intención, ¿no? No sé si a eso se refiere, maestra Ashley. Sí, esa era mi duda porque ya ve que nos había comentado lo de el método de titulación. Esa era mi duda de saber qué ha pasado, además de las tareas, también
ir recreando este trabajo de investigación. Sí, claro, por ejemplo, en las materias, ya ven que en el plan de estudios, por ejemplo, viene el proyecto, ¿cómo se llama? Innovación y tecnología 1, innovación y tecnología 2, así. Bueno, en estas materias es donde nosotros, por ejemplo, el producto ya de una materia va a ser, digamos, la publicación, porque el producto va a ser el análisis contextual de la mejora, y luego el análisis teórico de la mejora, y luego el análisis metodológico para realizar la mejora, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir publicando poco a poco. Pero obviamente que esos son los productos de la propia materia, entonces no van a hacer nada más que llevar, digamos, lo que se va pidiendo en la materia, ¿no? Obviamente que era importante comenzar con la parte de decirles a ustedes, bueno, cuál es nuestra concepción de este proyecto o de este desarrollo tecnológico, qué es lo que puede abarcar, y de ahí para el real, bueno, pues hacerlo, ¿no? Yo creo que esa metodología es tal vez más factible a que nosotros les digamos que busquen una problemática y que luego a través de una tesis, bueno, pues prácticamente desarrollen esa propuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros esto tiene que ser intuitivo, tiene que ser, digamos, un proceso gradual, ¿no? En donde las mejoras o las innovaciones que nosotros veamos en nuestro entorno, ya nos acostumbremos a verlas de lo más normal posible y ir tratando de que ese mismo proceso intuitivo nos dé esas pequeñas soluciones, ¿no? Por eso les decía que no importa que sean muy complejas o muy sencillas las mejoras. El chiste es hacerlo. Y se van a dar cuenta que puede ser muy sencillo implementar una mejora de algo, pero también puede ser a lo mejor muy complicado, ¿no? Pero prácticamente, ¿de qué va a depender? De qué tanto nosotros mismos, nos compliquemos precisamente esa concepción. Por ejemplo, la parte, por ejemplo, que estaba hablando de su compañero de las ventas, o el compañero, por ejemplo, que estaba hablando de esa aplicación en cuanto al monitoreo de salud, o, por ejemplo, la implementación de esas terapias para el desarrollo organizacional, o inclusive hasta el primer ejemplo que vimos de la parte de cómo mejorar una receta, pues prácticamente son muy factibles, son muy reales, muy significativas, que prácticamente tuvieran o tendrían una utilidad práctica, ¿no? Y que lo único que necesitamos es, bueno, desarrollar ya formalmente esa idea, ¿no? Yo así lo veo. A lo mejor los demás compañeros no han dicho sus propuestas, pero estoy seguro que las propuestas que mencionen van a ser, digamos, también en ese ámbito de la propia experiencia que ustedes tienen y de los propios intereses que se tienen, ¿no? Entonces, eso facilita también mucho las cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no me queda más que decirles que pues lean, digamos, la síntesis de la sesión 2, traten de resolver la actividad. La actividad que yo recibí, unos me la mandaron en PDF, otros me los mandaron en Word. Bueno, estaba bien. La verdad no me puse a contar exactamente las palabras que utilizaron, pero bueno, yo siento que sí estaban alrededor de las 400 palabras. Entonces, así como lo hicieron, algunos pusieron una carátula, otros nada más un nombre, etcétera. Como estén acostumbrados a trabajar, así está bien. Poco a poquito yo les iré sumando las retroalimentaciones para que al momento de que yo les haga una retroalimentación individual, bueno, pues realmente sea significativa y no prácticamente nada más volver a retomar esto, ¿no? Sino ya enfocados en algo que prácticamente tengamos mayores argumentos, ¿no? Entonces, van muy bien. Los que todavía no me entregan la actividad 1, me la pueden agregar esta semana junto con la actividad 2. Entonces, prácticamente vean si pueden hacer esas actividades como para el día jueves, para que yo la revise. El viernes ya tenga yo también una idea de lo que ustedes
trabajaron y pueda yo hacer una retroalimentación como el día de hoy de manera global de lo que ya hicieron, de lo que se concibió como grupo, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es la indicación. Continúen haciendo sus actividades. Ya ahorita ya vi que escribieron en el foro, poco a poquito, yo no les quise tampoco tratar de que en una semana viéramos todo, pero ya después, bueno, vamos a tener más participación en los foros y nos vamos a ir yendo poco a poquito de manera gradual para que también no se les haga complicado y no tengan que estar también al pendiente de la plataforma todo el tiempo y de las actividades, etcétera, ¿no? O sea, vamos a hacerlo de manera un poquito intuitiva, un poquito light, porque estoy seguro que luego las materias instruccionales es ahí donde van a tener un poquito más de trabajo práctico, ¿no? ¿Vale? Ahorita empecemos con esa parte de reflexionar muy bien lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Les parece, maestros? Y ya lo dejamos hasta aquí y ya nos vemos la otra semana. ¿Les parece? De acuerdo. Maestro, una pregunta. De acuerdo, de acuerdo. Adelante, adelante. Creo que alguien me iba a preguntar algo. Sí, Lilian Contreras, buenas tardes. Mi pregunta era, entonces, la siguiente actividad es acerca de la tecnología, igual conceptualizar y ya comenzar a pensar acerca de nosotros, el proceso que vamos a innovar o que vamos a hacer de nuestro proyecto. Así es. Que vayan ustedes pensando en una mejora. En una mejora y que prácticamente ustedes vean factible ser esa mejora, ¿no? O sea, que además que esa mejora sea en un futuro alguien la vaya a implementar, o sea, que sea necesaria, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Nada más sería eso, maestro. ¿Vale? Ok, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Algo más, maestros, antes de despedirnos? Bueno, pues entonces muchísimas gracias y seguimos en contacto, tanto en el WhatsApp como en la plataforma, y ya nos veríamos la siguiente semana. Pues muchísimas gracias por estar todos aquí ustedes, y de todas maneras les vamos a subir la clase grabada para los que no pudieron estar con nosotros físicamente o tuvieron algún problema, ¿sale? Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias, maestro. Gracias a